El Cangrejo, el nieto preferido del dictador cubano Raúl Castro, quien no tiene ningún cargo oficial en Cuba, más allá de ser el nieto de Raúl Castro y su guardaespaldas, ha ofrecido una entrevista a un importante diario norteamericano donde se ha vendido a Trump como el negociador, como el hombre para posiblemente ser el interlocutor. En esta entrevista que ofreció en el mes de junio, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años, al USA Today, hay varios puntos que sobresalen. El primero, cómo este nieto se vende como la persona capaz de ser el interlocutor con Trump. Cómo esta persona, el nieto del dictador, tiene influencia dentro del aparato comunista castrista. Cómo esta persona vive un nivel de vida que está absolutamente alejado de lo que vive el cubano. En esta entrevista hay una gran advertencia. No es solo si el régimen negocia, la pregunta es qué negocia y a costa de quién. Aquí el régimen de La Habana está ganando tiempo, busca evitar una caída violenta, busca proteger a la familia Castro, busca usar a los presos políticos como ficha de cambio, buscan una transición controlada por el propio régimen. Y no solo eso, se mantienen firmes a salvar el sistema. Vamos a ver esta entrevista donde el régimen de La Habana, y en este caso la figura del Cangrejo, se vende a Trump como el interlocutor. Aquí, en esta entrevista que se hizo en el mes de junio, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años, conocido como el Cangrejo, está sentado en la oficina de su abuelo, el dictador Raúl Castro. Es quien contesta las llamadas usando ropa de diseñador. Al mismo tiempo, se vende como la persona que nunca le ha interesado la política. Pero si en algún momento la revolución me lo pide, lo haría. No solo se vende como el interlocutor, se vende ante el aparato militar como la persona capaz de asumir puestos si la revolución se lo pide. También dejó claro que nunca sacrificaría los principios de la revolución cubana ni la soberanía del país. Fuera de Cuba, Rodríguez Castro, el Cangrejo, sigue siendo un personaje prácticamente desconocido. No ocupa ningún cargo oficial en el gobierno y rara vez aparece en los medios estatales. Tampoco había concedido antes una entrevista a un medio de comunicación de Estados Unidos. Opera entre bastidores, pero ejerce una influencia, autoridad y peso político difíciles de ignorar en gran medida gracias a su apellido. Ahora es el joven Castro quien está en posición de negociar el futuro de su país. El ex guardaespaldas de su abuelo dice que podría tratar directamente con el presidente Trump. Si me designan, puedo negociar con cualquiera seleccionado por el gobierno de Estados Unidos, dada la oportunidad, claro, que con Trump. Y ponen esta foto, Fidel Raúl, el nieto, el Cangrejo, el que lleva ropa de diseñador, el que da esta entrevista nada más y nada menos que usando zapatos Hermès de miles de dólares. USA Today habló con más de una docena de personas quienes han tenido trato con Rodríguez Castro. Muchos aceptaron hablar bajo condición de anonimato. En la época de mayor poder de Raúl Castro y de su hermano Fidel, era casi imposible verlos sin sus característicos uniformes militares verde olivos. Ahora, Rodríguez Castro, el Cangrejo, viste jeans azul claro, una camiseta negra entallada de Hugo Boss y tenis Hermès. Sentado en la antigua oficina de su abuelo, ubicada en la parte superior del Palacio de las Convenciones, expuso su visión para el futuro de Cuba y explicó por qué cree que es la persona indicada para hacerla realidad. Aquí vemos nada más y nada menos que una campaña que se genera desde la dictadura para vender a la figura de el Cangrejo, desconocido internacionalmente, pero dentro de la isla con mucho poder. Nieto mayor de Raúl Castro, hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien dirigió Gaesa, asegura que creció en el mismo edificio donde vivían sus abuelos y se mudó con ellos cuando cumplió 18 años. Dijo
que es oye, esto lo dice Fran Mora, el embajador, es el nieto preferido. Raúl Castro confiaba en su padre y es el nieto el que más quería. Lo apodaron el cangrejo porque nació con polidactilia en la mano derecha. El sobrenombre se le quedó. Estudió en el sistema público de educación en Cuba, se graduó en la Universidad de La Habana, licenciatura en contabilidad y finanzas. Según el The Miami Herald, no fue un buen estudiante. Él rechaza eso. Dice que se despierta alrededor de las 5 de la mañana, revisa informes clasificados de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas de Cuba y los guarda en un portafolio de cuero Salvatore Ferragamo, otros miles de dólares. Y más tarde los comenta con su abuelo, el que no tiene ningún cargo, el que no tiene ningún otro puesto que no sea ser el guardaespaldas de su abuelo, quien ya supuestamente está en el retiro. Y esto te da la dimensión, te da la idea de cómo funciona una dictadura. En público llama a su abuelo ministro. En privado, cuando teme que pueda tropezar o caerse, simplemente es abuelo. Aseguró que tiene una comprensión diferente de la forma en que su abuelo y su tío trataron al pueblo cubano. Claro, se ha vivido de las mieles del poder. El cangrejo dice, tienes 2 hijas con su primera esposa, Sheila Puentes, otra con su segunda esposa, Dailén Gómez. Ahora acaba de parir su tercera esposa, Sheila Marino, y le pusieron Raúl y Alberto. Y lleva una medalla, eso que usted ve, esa cadena, con un medallón con las iniciales FCR y RCR, Fidel Castro y Raúl Castro. Si hay algo en lo que yo creo, es en estos 2 hombres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Al mismo tiempo, es el joven que ha vivido mientras el país tiene una década de escasez, disfruta de acceso a aviones privados, ha estado en los partidos de los Yankees, la gastronomía en París, ha estado en Moscú y la opulencia. Así actúa en la dictadura, con tu hambre. Rodríguez Castro lleva un Rolex de acero inoxidable, aquí se lo hemos dicho. Ha estado viajando 23 veces a Panamá a bordo de un avión privado. Él dice que su objetivo era buscar oportunidades de inversión para Cuba. Se vende como el del cambio, se vende como la persona capaz de negociar y se vende como el interlocutor que quiere un mejor destino para el cubano. Lo que sencilla y llanamente nos demuestra es cómo esta dictadura busca mantenerse en el poder. Busca cómo, y lo están haciendo desde la presión. Quieren negociar, pero sin parecer que se rinden. Quieren negociar sin parecer que están obligados a hacerlo. Y utilizan nuevamente la ficha de la negociación. Dijo que estaría dispuesta el cangrejo a liberar a presos políticos bajo ciertas condiciones. Pero ¿cómo tú vas a liberar lo que ustedes mismos no reconocen que existe, que son los presos políticos? Es parte de la dicotomía y del cinismo de un país donde él llama a Miguelito al dictador Miguel Díaz-Canel, pero Estados Unidos obvia totalmente a Miguel Díaz-Canel. Durante esta entrevista sobresale otro punto muy